Las primeras preguntas se corresponden de la 1 a la 10, las vamos a responder con base en el siguiente texto que se llama Efecto invernadero. La energía del Sol cae sobre la Tierra. Parte de la energía se refleja hacia el espacio. El resto entra a la atmósfera y cae sobre la Tierra. Esta luz calienta a la Tierra que después emite energía, principalmente en forma de energía infrarroja o calor. Parte de esta energía infrarroja se refleja hacia la Tierra, debido a la presencia de gases en la atmósfera llamados gases de efecto invernadero. Muchas especies de animales y plantas no podrán adaptarse a los cambios de temperatura. Especies como los osos polares, focas, morsas y pingüinos son especialmente vulnerables. En septiembre de 2005, la extensión del océano glacial ártico había alcanzado su cota más baja, perdiendo más de 200 kilómetros en el norte de Alaska. Muchos osos polares se ahogaron y murieron de hambre, al no poder recorrer grandes distancias para obtener su fuente de alimentación. El agua ya escasea en muchas regiones del mundo. Casi una quinta parte de la población mundial, 1.200 millones de personas, no tienen acceso al agua potable. Si la temperatura global sube entre 2 y 2.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, esta cifra podría duplicarse con facilidad. Protocolo de Kioto. La Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, y su Protocolo de Kioto constituyen el marco internacional para combatir el cambio climático. Hasta el momento, 189 gobiernos, casi todos los países del mundo, lo han ratificado. La CMNUCC proporciona el marco institucional global para combatir el cambio climático, define el objetivo de los esfuerzos y los principios fundamentales para alcanzarlo. Algunos acuerdos del Protocolo de Kioto señalan que los países industrializados deben reducir un 5% aproximadamente por debajo del nivel de 1990 durante el primer periodo de compromiso, 2008 al 2012. Sus emisiones de 6 gases invernadero como son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros. A continuación se muestra la emisión de CO2 en algunos sectores. Y podemos observar la tabla que aparece en pantalla. La barra de industria de energía, la industria de manufactura, el transporte, que son los que más emisiones de CO2 desarrollan, y viene la parte comercial, las residencias y el sector agropecuario. Y aparecen al otro lado los años en los que se ha hecho esa investigación de cifras, y por el otro lado vienen los gigagramas que corresponden al número de emisiones en la escala industrial. Con base en el anterior texto leído, vamos a desarrollar ahora la retroalimentación de la pregunta número 1, cuyo enunciado nos plantea lo siguiente. El texto se puede catalogar como A. Argumentativo, ya que expresa opiniones y las justifica con el fin de persuadir a un receptor. B. Descriptivo, ya que realiza la representación verbal de un objeto o persona mediante palabras. C. Expositivo, ya que tiene como objetivo informar y difundir conocimientos específicos sobre un tema. Y D. Narrativo, ya que cuenta hechos en su mayoría imaginarios de forma entendible para el lector. Cuando en las pruebas saber nos preguntan acerca de la tipología textual, de la caracterización de cuál es el tipo de texto que corresponde con la información y la estructura que está en el texto como tal, lo primero que debemos mirar es cómo se desarrolla la estructura a partir de la intención comunicativa. Es decir, acabamos de leer un texto que nos habla de dos cosas fundamentales: la emisión de CO2 que ha venido aumentando en el mundo y cómo hay que prevenir a través del Tratado de Kioto esas emisiones por parte de los países en cuestión que aparecieron en lo que fue la exposición de este texto. Y digo exposición porque lo que está haciendo el texto particularmente es explicar. Para uno poder descartar las opciones que son incorrectas, debe mirar la intención comunicativa que tiene el texto. Si la respuesta correcta fuera A, que el texto es argumentativo, encontraríamos una postura por parte del autor frente al Tratado de Kioto, frente a la emisión de CO2, haría algunas acusaciones, algunas críticas, algunos elementos que podrían ser subjetivos de parte del escrito como tal. Pero nos encontramos con que hay primero un primer párrafo que hace una exposición de en lo que consiste la emisión de CO2 y uno segundo que explica qué pasa con el Tratado de Kioto y qué es lo que deben hacer los países que lo han firmado como tal. Por lo tanto, no tenemos en ningún momento argumentación, la razón por la cual la respuesta A queda descalificada. La opción B dice descriptivo, ya que realiza la representación verbal de un objeto o persona mediante palabras. No está describiendo objetos, no está describiendo tropos, no está describiendo lugares, no está describiendo personas. Está haciendo una explicación que corresponde a lo que significa la emisión de CO2, el calentamiento global, el calentamiento climático y cómo el Tratado de Kioto es una especie de convenio que se hizo para mitigar esa emisión y poder salvar el planeta. Por lo tanto, no hay descripción de objetos, lugares y cosas.
La opción D, narrativo, ya que cuenta hechos en su mayoría imaginarios. Como podemos ver, lo que nos está explicando el texto es una realidad que nos trastoca a todos, una realidad de la vida, es una realidad biológica, ecológica, de las ciencias naturales, pero que trastoca el mundo social en el cual vivimos. Por lo tanto, no es un texto imaginario porque está partiendo de una realidad cotidiana que vive el planeta. Descartando esas opciones, nos encontramos con que la opción C es positivo, ya que tiene como objetivo informar y difundir conocimientos específicos sobre un tema, el que ya hemos dicho, calentamiento climático y Tratado de Kioto, es lo que corresponde a la respuesta correcta como tal. Entonces, para la pregunta número 1, la opción C es la respuesta correcta.